sistemas modernos automáticos de medición y calibración. Entonces se trata de que no son sistemas que están programados y por tanto pueden hacerse de forma automática. Inclusive la corrección, de acuerdo a la calibración que se vaya haciendo, la calibración de la máquina puede programarse, ¿no? Entonces dice, la calibración automatizada se suele hacer actualmente de dos maneras diferentes. Una de ellas es el control del trabajo durante el proceso, o sea, directamente en la máquina. Entonces esto muchas veces puede hacerse también por ejemplo, medición sin tocar, o sea, medición, por ejemplo, con un rayo, puede ser láser, puede ser de ultravioleta, infrarrojo, y eso le permite entonces poder continuar sin tocar la máquina, y la otra con retroalimentación de la información, normalmente con compensación automática del posicionamiento de las herramientas. Entonces, esa forma de trabajar quiere decir que puede ser que, por ejemplo, la máquina que está trabajando ya tenga una herramienta gastada y que por eso los valores que se están calibrando están resultando más grandes de lo esperado, entonces puede corregirse automáticamente. La segunda forma es la calibración del control después del proceso o después de la máquina. En esta alternativa, las partes que salen de la máquina pasan a través de un calibrador automático. Una unidad de control está conectada con el calibrador. De manera de separar o clasificar las piezas por tamaño y ajustar o detener el proceso si se verifica que las piezas no se están fabricando dentro de los límites permitidos. A ver, espera un ratito. Ambos sistemas se llevan a cabo de manera total o al menos parcialmente automática. Aquí, por ejemplo, después de la máquina, quería decir que en muchos procesos no se hace todo el trabajo en una sola máquina, entonces van pasando a través de varias máquinas y entonces puede hacerse después de cada máquina, después de un cierto número de máquinas, puede hacerse un control, o sea que sale de esa máquina, pasa a una línea de control, en esa línea de control se controla si la fabricación está en regla, si la pieza que se está calibrando cumple con las normas, y entonces vuelve a la línea de fabricación, ¿no? Entonces esa es la mejor forma, digamos, para piezas que son complejas, que en su mayoría lo son, ¿no es cierto?, que tienen un montón de cosas para calibrar y no solamente van a calibrar una particularidad, por ejemplo, el tamaño de un agujero y la ubicación de un agujero, sino que la ubicación con relación a otras especificidades de la pieza. Entonces, eso va programado. Estaba viendo si tenía el anterior para poder ver eso ahora, porque había muy poca gente. A ver, espérenme un segundito. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir. Vamos a compartir el 17. Aquí vamos a ver esto. Cosas importantes que vimos la clase pasada, que las pongo rapidito porque la clase pasada la verdad es que como me ha hecho poner de presente, que estaba en el taller, resulta que en la clase no había más de 10 personas. Entonces por esta vez voy a ver la última parte que era muy interesante. Aquí dice, les he puesto al comienzo de del 17 T17, les he puesto una grabación que no tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con la parte económica.
Entonces es una conferencia que dio un señor Nick Hanauer, que dice pertenecer a un grupo de los plutócratas. ¿Quiénes son los plutócratas? Es gente muy, muy rica, súper rica. Este tipo dice, yo por ejemplo gano, dice, más de 1000 veces el sueldo de un ingeniero, por ejemplo, en su país, ¿no? Entonces dice, él cree que hay gente como esa, como él, que tiene esa habilidad de saber por dónde va la cosa, comprar las acciones y hacerse de empresas que realmente van a empezar a vender mucho. Entonces son pues tremendamente ricos. Entonces él dice, hay un grupo de gente que es como yo y que debería ser mucho más por los trabajadores normales, ¿no? O sea, que debería ser que los trabajadores normales ganaran más, de manera que ganen mejor. Entonces, él decía la comparación, dice, mucha gente, por ejemplo, desde tiempos de la fabricación de los primeros automóviles, en la fábrica de automóviles, los, los, los empleados, los obreros ganaban tan poco que ninguno era capaz de comprarse un automóvil, porque no estaba pensado para ellos. Sin embargo, en las fábricas se cambió la política y se dieron unos sueldos que hicieron que esos autos también pudieran pasar a ser bienes que pudieran ser también de los trabajadores. Entonces, como que se abrió enormemente la cantidad de personas que iban a optar por esos automóviles y por tanto ganaron en lugar de perder porque le iban a pagar demasiado, se ganaron más bien nuevos clientes que también estaban comprando sus productos, ¿no? Entonces dice, lo que deberíamos hacer nosotros con los empleados en todas partes debería ser lo mismo, ver que ellos también sean parte de nuestros clientes, para que compren lo que nosotros hacemos, lo que ellos mismos hacen, lo que ellos mismos fabrican, dice. Y por otro lado, dice, nosotros debemos mucho al medio, porque si nosotros viviéramos, dice, en un país del tercer mundo, como la mayoría de los sudamericanos, dice, entonces probablemente estaríamos como esa gente parada al borde del camino, ofreciendo algún producto como, qué sé yo, un refresco o alguna cosa para comer al vuelo, y no seríamos de los plutócratas. Entonces dice, debemos mucho al medio en el que vivimos, a las condiciones del medio. Eso en realidad es una charla muy interesante que vale la pena que ustedes la vean después cada uno por sí mismo. Entonces yo se las puse ahí para que ustedes la puedan escuchar. A mí me gustó bastante. Entonces, dentro de los instrumentos que hemos visto en la clase pasada, estaba el comparador óptico de contorno, que consiste nada más y nada menos que agrandar una sombra. Aquí, por ejemplo, tiene una pieza muy chiquitita aquí delante que él puede mover, está fija en una mesa que tiene movimientos en 3 direcciones. Entonces, él puede moverla y entonces esta piecita que es muy pequeña se alumbra con un rayo de luz, pasa dentro de la máquina y ese rayo al final vuelve a una pantalla plana y se proyecta solamente la sombra amplificada de esa pieza. Entonces, tal como está de amplificada, tiene algunas ventajas con relación a la pieza. Por ejemplo, el hecho de que es plana. O sea que aquí en el plano es mucho más fácil de medir que en 3 dimensiones, porque hay muchas cosas que no están en el mismo plano. Y entonces, a pesar de que tenemos instrumentos de medición muy precisos, nos es muy difícil medir con la precisión que se necesita porque las piezas son de geometría complicada. Entonces dice, si nosotros proyectamos y solamente miramos la sombra en un mismo plano, podemos hacer el trabajo mucho más fácilmente. Entonces, esta filosofía ha crecido mucho y algo que nosotros podíamos considerar como una simpleza se ha extendido, se ha expandido y en muchas partes las empresas tienen un comparador o tienen varios comparadores para hacer trabajos que son muy, muy necesarios y que de otra manera serían difíciles de hacer. Sin embargo, para poderlo hacer,
resulta que las sombras normales que tenemos nosotros en la vida ordinaria no son sombras nítidas, porque tenemos en realidad el borde de un objeto, en realidad no da una sombra que sea una sola línea que pueda servirnos para medir. Entonces, lo que hace este instrumento, primero lanza el rayo de luz, pero lo va filtrando, de manera que al final del recorrido, aquí junto a la pantalla, tiene sombras nítidas, que le permiten realmente medir con precisión, que es lo que él quiere hacer, no solamente mirar amplificado un objeto, sino que poder usar esta sombra para medir. Entonces, dice el poder medir allí nos hace el trabajo muchísimo más fácil que nosotros mediéramos en la pieza. Aquí está la pieza, está en azul, el rayo de luz y todo el sistema óptico que tiene. Aquí tiene un espejo que tiene un agujerito en el centro y se trata entonces de que solamente pase la luz necesaria de manera que se vaya filtrando todo lo que da esa penumbra. ¿Por qué nosotros no vemos sombras nítidas? Porque las fuentes de luz no son puntuales, o sea, tienen una determinada geometría y entonces, por ejemplo, tienen dos puntos aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo y todos están apuntando al mismo objeto. Entonces, ese objeto va a ser apuntado y va a tener múltiples imágenes, unas que provienen del extremo derecho y otras que provienen del extremo perdón, superior, del inferior y todos los que están entre medio, de manera entonces que tiene múltiples sombras. Entonces, con esta forma de trabajar, van filtrando y dejan una sola sombra que después amplifican. Entonces, tiene la sombra en la pantalla que les sirve para medir. Vamos a mirar. Que dice que esta no existe, parece. Vamos a dejar de compartir. Aquí está. Había varias que no existían. Redireccionamiento. Ahora que hacemos con esto. Vamos a regresar a la página anterior. Oh. Vamos a dar a compartir. Siento. Entonces vamos a ver este otro. Primero, a ver si sirve. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Estamos. Vaya. Con sonido y optimizar. Apresentaremos o projetor de perfil. O projetor de perfil é um aparelho utilizado para medições em projeção. Faremos medições lineares, angulares e por comparação. Okay? Existem dois tipos de medições com o projetor de perfil. A projeção diascópica, onde será feita a medida através da silhueta da peça, e a projeção episcópica, onde será feita a medição através da superfície da peça. Temos aqui então o projetor de perfil. O projetor de perfil é composto por uma tela de projeção composta por dois eixos, o eixo X e o eixo Y, onde no eixo X nós temos está comandado por micrómetros. Micrômetro digital.
no eixo un Y, micrómetro nós microtoide também temos en cada dirección, micrômetro digital, izquierda a derecha y de adelante a atrás, temos a manivela de y también projeção, para de abajo y foco para de arriba. projeção, e os interruptores para ligar a máquina e fazer a seleção da projeção diescópica e episcópica. Faremos então uma medição diescópica. Temos aqui um padrão de rosca e faremos a medição Por ejemplo, do esa passo de pieza rosca, tiene que diâmetro controlar el externo e o patrón, diâmetro primitivo pasa, desse no padrão. pasa, es un pasa, no pasa, Primeiro passo, controlar. colocaremos a peça no apoio, y lo va a controlar assim, en um este prisma tipo. magnético. Ligaremos então a tela de projeção. Ajustaremos então o foco. Puede poner nítido, lo va moviendo de un lado a otro. Ajustaremos o eixo da peça com o eixo X da tela de projeção. Lástima que sea en portugués. Faremos então a leitura do passo de rosca. Verificaremos primeiro que entre o eixo X da tela e o eixo Y Quiere existe a medir el interseção, diámetro nós chamaremos de primitivo mira. de ese hilo. Essa mira será localizada na crista da rosca do padrão de rosca. Faremos o deslocamento, então, no eixo X. Faremos o deslocamento, então, no eixo X para verificar o passo de rosca. Como sabemos, o passo de rosca é a distância entre a crista de um filete até a crista do outro filete. Zeraremos, então, o nosso marca cero micrômetro e faremos então o deslocamento. al otro lado. Ahí, No caso aqui desse padrão, a distância no eixo X deu 1,27. Ou seja, o passo de rosca 1,27 milímetros. Faremos então a medição do diâmetro externo, que é a distância entre um filete ao filete oposto, sempre no eixo filete opuesto de arriba a abajo. Zeraremos então o eixo Y. E faremos o deslocamento. Verifico que então que o deslocamento no eixo Y deu igual a 11,15 milímetros. Então o diâmetro externo é igual a 11,15 milímetros. A distância de um filete até o fundo da rosca oposta é igual ao diâmetro primitivo. Faremos também essa medição. Zeraremos no eixo Y. O micrômetro está zerado no eixo Y. E faremos o deslocamento da crista do filete até o fundo do filete oposto. Teremos então o diâmetro primitivo desse padrão de rosca, que é igual a 10,20 milímetros. Faremos agora então, após ter sido feita a medição com a projeção diescópica, faremos então a medição com a projeção episcópica, onde será observado a superfície da peça. Está hablando de los diferentes tipos de medición que puede hacer. Este es simplemente un ejemplo, ¿no? A ver, no sé si la episcópica. Faremos agora
da projeção episcópica. Temos aqui uma moeda, por ejemplo, una ela moneda. será levada até o projetor e faremos a sua medição. Colocaremos a moeda na La moneda es un bajo mesa do perfil. projetor, ligaremos a tela do projetor e ajustaremos o foco. Modificaremos então a direção da luz. E temos então a projeção episcópica da moeda. A projeção da superfície da moeda. Aquí, vamos a dar de compartir. Aquí el primero que yo les estaba mostrando, no quiero dar a este, no sé por qué. Vamos a ver. No quiere siempre. Creo que no. Redireccionamiento. Es este aquí. Aquí, miren, aquí está mostrando un tipo de proyector de contorno que tiene muchos instrumentos a disposición de la persona que lo va a operar. Y tiene solamente uno. No se ve nada, ingeniero. Ya, porque he dejado de compartir y no estoy compartiendo. Que estaba viendo si podemos recuperar uno, pero parece que en realidad lo que valía la pena era que se veían un montón de modelos como este. Es un modelo Mitutoyo. Entonces las mejores empresas que fabrican instrumentos de medición y de calibración fabrican instrumentos como este que permiten a cada persona darle el uso que mejor le parece. Y se fue. Que había un montón de instrumentos que se podían ver todos y lamentablemente no están ya. Vamos a seguir. Entonces, ya. Cuando nada resulta, entonces todo se ve así como estoy mostrando yo. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos de compartir, y tampoco no está disponible. Entonces todo está mal. ¿Y ahora qué hice yo? Estos son otro tipo de proyectores de perfiles también. Este es uno horizontal, como el que vimos primero. Este es uno vertical. Este es un desarrollo que ha hecho Starrett, que es otra empresa grande para fabricación de este tipo de cosas. Aquí, que ya no es un proyector de perfiles, sino que es un proyector de televisión, que proyecta todo el objeto. Por ejemplo, este es este que está aquí en esta prensita y tiene la cabeza, la bola redonda, la está mirando amplificada, ¿no? Entonces ve de manera que pueda ver no solamente aquí cuando vemos una imagen tenemos el problema de que no todos los planos están nítidos, entonces seguramente que hacen un tratamiento de esta imagen para que aparezca nítida el objeto, a pesar de que está a distintas distancias de la luz.
Eso sería. Y aquí el interferómetro óptico que, bueno, lo vimos también y que nos sirve, lo tienen que ver con más calma, que sirve para saber si una pieza de gran precisión, esta que está aquí abajo, es plana o tiene algún defecto de fabricación. Y se lo vamos a dejar para que lo vean con calma, porque lo expliqué yo con lujo de detalles. Y vamos a ver entonces la máquina de medición por coordenadas. Entonces, estas máquinas, dice, es el más moderno de todos los instrumentos de medición y calibración. Y en sus comienzos tenía una escasa utilización en los laboratorios. Sin embargo, se ha convertido, dirigida por el control numérico de una computadora y servida por un robot de movimientos extremadamente precisos. Entonces aquí ya se está poniendo al servicio del instrumento de medición, primero el control numérico de una computadora que le dice dónde tiene que medir, le dice exactamente dónde, y después un robot de movimientos que le lleva a la punta del instrumento, que es el palpador, a la zona donde tiene que medir y hace los movimientos que tiene que hacer para medir concretamente. Entonces, con todo esto se ha hecho un instrumento invaluable en la fabricación en serie. Por ejemplo, en la línea de fabricación de automóviles. La posibilidad de relacionar espacialmente todas las mediciones que realiza de su ubicación relativa como parte de una pieza, tales como la planitud, orientación de superficies, la ubicación y orientación relativa de todos los agujeros. Aquí lo que estamos tratando de decir es no solamente hay que medir un agujero que se fabricó, sino que ese agujero es parte de una pieza que tiene distintas superficies, tiene distintos agujeros, tiene distintas alturas. Entonces, un agujero para estar bien hecho no solamente tiene que estar dimensionalmente bien hecho, sino que tiene que estar además bien ubicado y bien orientado dentro de la pieza. Entonces, con un equipo como este, podemos conseguir eso. O sea, no solamente ver que geométricamente esté bien hecho dentro de las tolerancias, sino que también se ha hecho el agujero en el lugar donde había que hacerlo y en la dirección en que había que hacerlo, para que realmente esté bien. Entonces, todo eso, el poder hacer eso hace que su trabajo constituya una revisión general de la calidad de la fabricación de las piezas, que pueden ser muy complejas, y en la línea de fabricación o montaje, como por ejemplo la fabricación en serie de un bloque de motor a explosión, ¿no? A su trabajo se ha unido la medición y comprobación de la rugosidad mediante el cambio de cabezal con una precisión de una micra. Es esta máquina de herramienta ideal de la medición. Nos dice, medición de piezas complejas como la carcasa de una bomba de agua de un automóvil. Entonces, solamente de medir la carcasa, que con los instrumentos convencionales demoraría alrededor de 6 horas para saber si esa carcasa está bien fabricada, todas las partes y particularidades que tiene. Entonces, con instrumentos convencionales de alta precisión, pero convencionales, demoraría 6 horas. Con una máquina 3D, sin estar conectada a una computadora, solamente por el hecho de funcionar así, con un palpador, entonces pasa las 6 horas a las 2 horas. O sea que se divide entre 3 el tiempo necesario para hacer el control. Y si además está unida a un comando numérico, CNC, entonces se demora solamente 25 minutos. Es decir, que el control que originalmente demoraba 6 horas, se puede hacer ahora en 25 minutos, es decir, 15 veces más rápido. Aquí se muestra una máquina de medición por coordenadas. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver este señor de barbita. ¿Dónde está? ¿Está aquí? No lo veo. No sé.
cambiarle, ¿no? Para que estuviéramos en un cohete. Universidad. Un saludo a todos. Mi nombre es Alfredo Martínez, soy alumno de UDES Universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz y en esta ocasión les hablaré de la CMM o máquina de medición por coordenadas. La máquina de medición por coordenadas o máquina de medición tridimensional, por sus siglas CMM del inglés Coordinate Measuring Machine, es una máquina de medición de alta precisión que posee un palpador físico con el cual el operador puede ir señalando cada uno de los puntos del objeto a medir, en el cual se puede realizar a través de un sistema puramente mecánico dentro de los ejes X, Y y Z, que pueden ser ampliaciones desde algo sumamente minúsculo hasta grandes extensiones como la carrocería de un automóvil. Existe más de un método en el cual la CMM puede encontrar las mediciones adecuadas. Una de ellas es a través de un láser, las más comunes llamadas laser trackers, que se encargan a través de un puncero óptico de chocar con las paredes del objeto a medir y realizar la posición adecuada. Además, existen otras nuevas experimentalizaciones con las cuales se pueden encontrar CMMs que funcionan a través de rayos X. La composición básica de una CMM consta de 4 factores importantes. La primera es la unidad puramente mecánica dentro de la misma máquina que se encarga de poder realizar movimientos con exacta precisión dentro del volumen de trabajo. La segunda es el manejo de datos y el sistema de control. Es un sistema con una arquitectura distribuida que se encarga de manejar toda la dinámica de la CMM y recaudar los datos dentro de la misma. El tercero es el software de la CMM. Este se encarga de la comunicación de la misma máquina con su exterior y al mismo tiempo con su operador. Y por último, tenemos a los sensores. Los sensores que pueden ser de 2 tipos, mecánico electrónico o óptico electrónico. Estos son los encargados de realizar la puntuación para encontrar las coordenadas exactas del objeto a medir. La CMM es una máquina utilizada por los profesionales de la metrología. Se utiliza desde las líneas de ensamblado, preproducción, producción y calidad del mismo, en el cual podemos encontrar diversas situaciones donde la CMM hace el trabajo más eficiente de un metrólogo. Impresionante y minúsculo margen de error de 1 milésima de milímetro hace esta máquina la herramienta ideal para la exacta medición, tan extraordinaria desde un blindaje de un acorazado a algo tan minúsculo como el exacto y preciso instrumental médico. Les agradezco su atención, eso es todo por mi parte, y por favor, no dejen de darle like a este video y apoyarme con mi calificación. Si ustedes necesitan más información acerca de esta gran universidad, los links estarán abajo en la descripción, o pueden usar este botón de aquí al lado. Ya saben. Vamos a mirar el siguiente. Vamos a ver este. Vamos a dejarme. Estamos. Ay, otra vez me perdí. Vamos a compartir ahora. ¿Están viendo? ¿Están compartiendo? El Centro Nacional de Metrología, en su división de metrología dimensional, cuenta con un laboratorio de máquinas de medición por coordenadas para atender las necesidades de la industria y los laboratorios secundarios. Las 2 máquinas de medición por coordenadas instaladas en este laboratorio satisfacen necesidades de gran precisión y de alta confiabilidad. Estos equipos representan la inversión más importante de la división de metrología dimensional. Las aplicaciones de estas máquinas son muy numerosas, siendo una de las más extendidas la medición de la geometría de piezas, principalmente en la industria metalmecánica. Aunque existen aplicaciones y tamaños muy diversos, las máquinas de medición por coordenadas pueden ser tan pequeñas que pueden medir piezas de relojería fina, o tan grandes que son capaces de medir el fuselaje completo de un aeroplano.
Una máquina de medición por coordenadas consta de 4 subsistemas. En primer lugar, el sistema mecánico, el cual comprende la estructura que alberga los carros y los dispositivos de posicionamiento de movimiento de cada uno de ellos, es decir, las escalas de medición y las cabezas de lectura del posicionamiento. El segundo subsistema es el cabezal de medición, que registra puntos de interés sobre el objeto que se desea medir. Existen cabezales de contacto que cuentan con un interruptor que provoca una suspensión de la energía al contacto con la pieza, o también los hay de tipo proporcional, que generan un desplazamiento al contacto con el objeto. Otro tipo de cabezales sin contacto emplean haces láser para medir su distancia a la pieza. El tercer subsistema es el sistema de mando, que tiene la capacidad de mover la máquina con velocidades y aceleraciones controladas, repetir el posicionamiento con una precisión de micrómetros y hacer compensaciones geométricas. El último subsistema es el software de medición, el cual recibe la información de los puntos palpados y es capaz de generar líneas, superficies y volúmenes de todo tipo con los que se modela la geometría de la pieza. Para realizar algunas mediciones, es necesario apoyarse en métodos de mayor exactitud, como la interferometría a través del uso de un láser. Esto se hace particularmente para la calibración de reglas de pasos o bloques patrón a partir de 300 milímetros, utilizando un palpador de alta sensibilidad con una incertidumbre de 10 nanómetros. Las condiciones ambientales bajo las cuales se efectúa la medición también deben de ser controladas y uniformes. Nuestros laboratorios cuentan con una temperatura de referencia de 20 grados Celsius con una incertidumbre que no supera los 0,2 de grado. En el laboratorio de medición por coordenadas, el CENAM realiza la medición y caracterización de prototipos, patrones y desarrollos de primera generación con geometrías complejas, apoyando a la industria metalmecánica en la medición y caracterización de estos elementos, proporcionando confiabilidad en los patrones y las mediciones de la industria nacional. Asimismo, nuestro personal imparte capacitación y entrenamiento en el uso de estos equipos y realiza la calibración de los mismos in situ, utilizando para ellos los patrones calibrados en el CENAM. En el CENAM, hacemos nuestra labor con gran dedicación y convicción de servicio, poniendo nuestro conocimiento a disposición de la sociedad para soportar e incrementar nuestra competitividad, contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Centro Nacional de Metrología. Cuando se trata de empresas que son más pequeñas, digamos, como el país no puede tener algo más específico para cada empresa. Entonces, las empresas se juntan entre todas finanzas y un laboratorio que les da servicio a todo lo que necesitan. Muy interesante y algo que tiene. Ahora se puede ver que esto tiene el inconveniente de que la pieza tiene que mandarse desde cada una de las empresas, tiene que mandarse a este centro para que hagan la revisión correspondiente, ¿no? Entonces, de ser posible, cada empresa debería tener los equipos que les son necesarios. Aquí dice proyecto de Came in at first, had bad luck. Got a hole, I remember I ain't had nothing. We done sold, I know everybody mad at me. Tell them roll, I know everybody sm- Hola a todos, mi nombre es Esteban Eduardo, soy estudiante de Universidad UDES en la carrera de Mecánica Automotriz de primer semestre. En esta ocasión les vamos a hablar de CMM, o más bien conocida como máquina de medición por coordenadas. Las máquinas de medición por coordenadas, CMM, son instrumentos que sirven para realizar mediciones dimensionales y de desviación de la regularidad geométrica de objetos con forma simple o compleja. Es primordial la importancia, la existencia de un origen para poder determinar la posición. La potencia de la CMM deriva de su capacidad para calcular a partir de los puntos medidos.
una gran cantidad de magnitudes dimensionales, por ejemplo, distancias, posiciones relativas, ángulos y formas. Tipos de material constructivo y las condiciones ambientales reinantes. Aquí, por ejemplo, están midiendo un motor en B que tiene 16, 8, 16 milímetros, puede ser. El motor de un barquito de una embarcación mide 2, 4, 6, 2 lados. Entonces aquí tiene que medir que cada uno de los agujeros sean del tamaño correcto. Pero además que cada uno esté en su sitio. La orientación debe ser un agujero que vaya justo para abajo, vaya a encontrarse con la mitad. Está palpando para saber cuál es el plan de su eje. Audio Jungle. Audio Jungle. También es un laboratorio, ¿no es cierto? Con temperatura y ambiente controlado. Todos tienen ambiente controlado en el sentido de que no tienen polvo prácticamente. Todo está estanco. Tenemos, por ejemplo, allá donde ustedes van a hacer los talleres, y lamentablemente eso es pues lleno de polvo, o sea que todas las máquinas que hay ahí después de un cierto tiempo dejan de ser precisas porque el polvo es lo peor que existe para la precisión, la van desgastando cada vez que se mueven, es como si se fueran lijando. Entonces, de lo que se puede ver de estos es que en realidad todos sus laboratorios son, prácticamente no entra el aire normal, y tienen control de polvo, filtrado de polvo, o sea que no entran directamente desde afuera, sino que tienen probablemente una puerta doble, ¿no? Con un lugar entre medio, con un cierto zaguán entre medio, de manera que no entre el polvo y se lo pueda filtrar. La humedad también está controlada y la temperatura. Ahora todos estos han sacado la pieza y la han llevado entonces a un laboratorio para poderla medir, que es la primera aproximación. Ahora vamos a ver mi tutorial que viene ya adelantado hacia la concepción de que esas máquinas pueden y deberían estar en taller de fabricación. Siempre que el taller de fabricación tenga las condiciones correspondientes para que esa máquina pueda trabajar. Es una novedad de tutoriales como tenemos aquí en septiembre. Bueno, aquí vemos una máquina de medir, es una máquina de medir que nosotros, es un lanzamiento de mi tutorial, es una máquina que además de ser más precisa y tener más velocidad, aquí la máquina está con una aplicación muy especial, una aplicación que es la comunicación con un sistema de automatización. O sea, la máquina puede medir y después de medir enviar
el resultado de la medida de lo que se está midiendo al sistema de automatización. Con eso, el robot que se puede ver, se puede sacar las piezas que están fuera de especificación y rechazar la pieza. O sea, el sistema está totalmente integrado para que la medición esté integrada al proceso de fabricación. Eso vemos que hay una necesidad muy grande de la industria hoy, que siempre tradicionalmente tenemos el control dimensional en un laboratorio. Eso es un nuevo concepto que se está creciendo mucho en Brasil, que es el control dimensional integrado a la producción, integrado al proceso de producción. Mientras estamos produciendo, estamos controlando y enviando los señales para que las piezas malas sean rechazadas. Ok, Regis, me cuentas, creo que esta tiene una novedad que aparte de medir contornos también mide rugosidad. ¿De qué se trata? Sí, verdad. Un otro problema que existe en fábricas que tienen control dimensional es que tiene que medir dimensional y rugosidad, y normalmente en equipos separados, equipos que son distintos. Eso tradicionalmente siempre fue así. Cuando tengo que medir rugosidad hay que tener un rugosímetro y el dimensional en una máquina de medir, una CMM. Hoy Mitutoyo tiene una solución que son los dos sistemas integrados. O sea, yo tengo una CMM, una máquina de medir, que se puede medir el dimensional y se puede medir la rugosidad en el mismo equipo. Nosotros vemos al lado ese equipo que está allá. Es una máquina tridimensional que mientras está midiendo el dimensional, está midiendo los agujeros, diámetro, distancias, atrás podemos ver un rugosímetro. La máquina, después de medir todo el dimensional, se cambia al rugosímetro y mide la rugosidad. Y está todo listo, la medición de rugosidad y medición dimensional listo. Eso aumenta mucho la productividad, mucho la velocidad de medición en la industria, que es lo que la industria busca hoy: medir, garantir la calidad y manteniendo la productividad. Regis, y finalmente, ¿qué sectores de la industria están adquiriendo más estos equipos para medir qué tipos de piezas? Principalmente el sector automotivo, el sector de autopiezas, autopartes, que fabrica autopartes, es un sector que se está adquiriendo mucho máquinas de medir y que necesita medir con más velocidad, con más productividad. Entonces, principalmente el sector automotivo de autopartes. Y otros seguimientos que se está creciendo mucho también en Brasil principalmente es la parte de biomecánica, de equipamientos médicos y prótesis, tipos de prótesis, se está creciendo mucho, e industrias plásticas que necesitan medir y medir en grande cantidad. Entonces los brasileños tienen la suerte de tener ya el tamaño necesario, ¿no es cierto? Son más de 150 millones de personas, que entonces constituye un mercado interesante para la gente que tiene estas máquinas, que fabrica estas máquinas, como por ejemplo Mitutoyo, que es japonesa. Entonces van allá y tienen interés de fabricar sus máquinas, instalar sus máquinas y vender sus máquinas allá, de manera de poder mejorar también la calidad de los productos que tiene la industria brasilera. Entonces, es algo que sería interesante que ustedes pudieran visitar en alguna vacación. Se van a conocer San Pablo, se van a conocer el Río y se van a conocer sus empresas. Y estos, por ejemplo, entonces ya están tratando de meter, se ve que la máquina va a entrar, no va a estar en un laboratorio afuera, sino que va a estar dentro de la línea de fabricación, para que el control sea un control intermedio y pueda seguirse fabricando. Bien, eso es lo que quería mostrarles. Seguimos entonces, lo que nos toca ahora. Vamos a medir, justamente yo estaba hablando de medición de rugosidad. Entonces, la medición de rugosidad también es la rugosidad que es lo lisa que es una característica de la superficie, y podemos estar hablando de lo lisa o rugosa, que es una superficie. Vamos a ver si está por aquí. Medición de características superficiales. En determinadas aplicaciones no solo es importante conocer la calidad dimensional de las piezas, sino también su calidad superficial.
que se expresa en la rugosidad. Entonces, en una pieza se pueden distinguir la superficie ideal, que es la que corresponde al plano de fabricación, o sea que el que dibuja el plano dibuja la superficie ideal, cómo debiera ser una pieza, y de la superficie real, que es la que realmente se obtiene al fabricar la pieza. Una superficie real nunca es geométricamente perfecta, ya que está constituida por crestas y valles. Mientras más pequeños sean estos, las crestas y los valles, más perfecta es la superficie. Estas irregularidades pueden ser divididas en irregularidades macrogeométricas y microgeométricas. Los errores de una superficie real entonces son: error dimensional es un D, que nosotros queríamos que esta superficie hubiera salido aquí, que esa hubiera sido la superficie superior de esta pieza, el cuarto límite, digamos, ¿no? Sin embargo, ha salido más arriba. Entonces, ese es un error dimensional. Es un error macroscópico. Segundo, están los errores geométricos. Hubiéramos querido que esta superficie fuera paralela a la base. Sin embargo, ha salido con una cierta inclinación. A eso le llamamos el error geométrico. La geometría de la pieza no es exactamente la que nosotros hemos ideado para esa pieza. También es un error macrogeométrico. Después hubiéramos querido que la superficie que estamos fabricando fuera una línea recta, a pesar de estar fuera de su sitio y estar, digamos, estar inclinada, fuera una línea recta y parece que es una onda la que hemos fabricado. Esta le llamamos la ondulación. Y dentro de todo hubiéramos querido que el límite, o sea, la superficie fuera lisa, y resulta que tampoco es lisa, sino que tiene una cierta rugosidad. Se mide entonces la superficie técnica que detecta los errores macrogeométricos, que son el dimensional, el geométrico y la ondulación, utilizando para ello una punta esférica de 24 milímetros de radio, o sea que tiene también un palpador del tipo del que acabamos de ver. Y también con eso se determina el acabado superficial que se le va a dar a esa pieza, con qué equipo se lo va a hacer. Y también se determina la superficie medida, que tiene un palpador de punta esférica de 1 micra, que revela las asperezas superficiales de alrededor de 2 micras y que constituyen la rugosidad. La dureza de una pieza, a menor rugosidad, mayor dureza. Entonces, la rugosidad con sus crestas y valles influye grandemente en las siguientes características: la dureza que tiene la superficie de una pieza, o sea, la dureza de una pieza. A menor rugosidad, mayor dureza. La lubricación, la característica de la lubricación. La lubricación se constituye en aceite o en algún líquido que impide que las superficies metálicas se rocen metal a metal, ¿no? Entonces, esa lubricación podría ser una capa continua entre las dos superficies, sin embargo, dependiendo de la rugosidad, a veces se ve interrumpida, porque tiene crestas y valles. La resistencia también del material a la fatiga. El material se cansa, tanto subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar el material, o dar vueltas, entonces se va cansando el material y después se rompe. Entonces, mientras menos rugosa sea la pieza, o sea, mientras más lisa sea la superficie de la pieza, menor la posibilidad de que se fatigue el material, o sea que su resistencia a la fatiga se hace mucho más alta. Y la resistencia del material a la corrosión, también a menor rugosidad, una mayor resistencia a la corrosión. Aquí está la misma superficie de la pieza. Entonces aquí se ve, estamos mirando solamente ya los dos errores. Por un lado, la ondulación. Como es una medida estadística que se hace de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, podemos calcular matemáticamente un paso que va entre dos superficies altas y bajas, ¿cierto? Sube y baja todo el tiempo. Entonces podemos calcular
un paso medio de la ondulación. Y además de eso podemos calcular también una altura de la ondulación, y en lo más pequeño podemos calcular que también a medida milimétrica va sucediendo lo mismo. Hay también subidas, hay valles y hay colinas todo el tiempo, y entonces a eso le llamamos la rugosidad, que tiene también su paso. Entonces hay un paso de la rugosidad. Ahora, la ondulación se debe a, dice, las regularidades macrogeométricas constituyen la llamada ondulación, que se caracteriza estadísticamente como si se tratara de una onda por un paso y una altura, que son los valores medios de esos defectos. La ondulación se origina en los defectos que tiene ya la máquina herramienta en la que se está fabricando la pieza. O sea que si nuestra máquina herramienta es nueva, no tiene los desgastes de la máquina, prácticamente nuestra pieza puede no tener ondulación. Entonces se debe a los defectos de la máquina en la cual se está fabricando la pieza, tales como la insuficiente rigidez de su estructura para el uso que se le está dando, lo cual causa vibraciones que se reflejan en la ondulación, o a veces también la excentricidad que tienen los útiles giratorios de la máquina. Asimismo originan vibraciones de la herramienta que nuevamente se manifiestan produciendo una superficie ondulada, el desgaste desigual en guías y bancadas, con un resultado similar, etc. Entonces, todas estas desgastes de la máquina producen una cierta ondulación. Por lo tanto, una máquina sin estos defectos producirá superficies prácticamente carentes de ondulación. Sin embargo, la rugosidad está constituida por crestas y valles debido a la acción del útil cortante de la herramienta. Y ¿cómo se forma esta rugosidad? Está constituida por la huella que va dejando la herramienta para darle forma, de tal forma que no puede ser eliminada. También se caracteriza estadísticamente por un paso y una altura. Entonces, esta es la parte microgeométrica que tiene que ver con la forma en que se fabrica. Estas características se miden en un plano perpendicular a la orientación de las huellas dejadas por la herramienta cortante. En realidad, entonces, si uno quiere medir la rugosidad de atrás para adelante, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Para medirlas de atrás para adelante no se mediría nada, entonces tiene que medirse en dirección perpendicular a la huella que ha dejado la herramienta, ¿no? Porque son la huella de la herramienta lo que se está midiendo. Vamos a ver entonces, aquí tenemos valles y crestas, crestas y valles, entonces la máquina que mide este rugosímetro saca una línea media, matemáticamente, entonces mide la rugosidad aritmética, que es, vamos a ver cómo está definida. Antes se definía la rugosidad como, en realidad, como estas, algunas son crestas y otras son valles. Si tomamos la línea media, entonces y hacemos la suma sería prácticamente cero, porque esta es la línea media y suponemos que hay tantas superficies hacia arriba como hacia abajo de esa línea media. Entonces, si se suma, daría cero. Entonces, lo que hay que hacer, que se hacía antes, es medir el cuadrado de las diferencias, ¿no? Y sub i menos y de la media al cuadrado, sumadas todas las imperfecciones, digamos, las que están arriba y las que están abajo, como está al cuadrado, todas se suman, se dividen por el número y se saca la raíz cuadrada, ¿no? Entonces era una rugosidad cuadrática media. Sin embargo, ahora se mide el valor absoluto de esas imperfecciones, de manera que es menos exagerado. Ese es R sub A. Y el rugosímetro entonces sirve para
medir la rugosidad superficial. Para este objeto utiliza un palpador de punta esférica que se desplaza sobre la superficie de la pieza a lo largo de una longitud L. Para amplificar estos movimientos de la punta del palpador se ocupa un equipo electrónico, permite regular la velocidad de medición y la carrera, es decir, la longitud de la muestra que se va a medir. El instrumento entrega directamente R sub T, la cuadrática media, o R sub A, según se requiera. Este sería un rugosímetro, esta es la pieza que se quiere medir, y entonces este es el brazo del palpador. Aquí tiene la punta que va midiendo, va tocando, aquí está el palpador, y va tocando la superficie de la pieza, ¿no? Entonces cuenta y saca la rugosidad media. Entonces esta pieza puede entregarnos un perfilómetro, una hoja de papel donde está marcado el perfil de la rugosidad ampliado. Puede entregarnos un número, que es la rugosidad aritmética, o la rugosidad cuadrática media. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Coexisten en la práctica de la fabricación muchos parámetros de rugosidad alternativos, 39 parámetros, que en determinados casos se usan para juzgar la adecuación de la forma de la superficie real de una pieza para una determinada aplicación. O sea que depende para qué lo queremos. Sin embargo, es la rugosidad aritmética la que se considera adecuada para juzgar la calidad de la superficie en la gran mayoría de las aplicaciones en muchos países industriales. Como se ve en la página 45 del texto, R sub A es la media aritmética del valor absoluto de las alturas, de las crestas y los valles existentes dentro de la muestra de rugosidad, medidas de la línea media del perfil de rugosidad. El sistema de la línea media, o sistema M, se basa en la línea paralela a la dirección general del perfil, que hace que la suma de las áreas que quedan por encima de dicha línea sea igual a la suma de las áreas que quedan por debajo, ¿no? Entonces, esto se no mide, entonces no mide el valor absoluto, sino que mide la cantidad que sube y la cantidad que baja, o tendríamos un cero, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, este es un poquito largo y está lamentablemente en portugués, pero nos va a servir para tener una idea. Entonces, estos portugueses, Brasil, tienen la suerte, digamos, ¿no?, que la gente que está en la industria ha sufrido, ha tenido un desarrollo muy grande. Grandes que le ponían fábricas de los autos, decían, bueno, vamos a poner nuestra fábrica de autos aquí, porque originalmente ellos no tenían fábricas de autos, a pesar de ser un mercado grande. Lo único que tenían eran montajes, o sea, se ensamblaban llegaban todas las piezas listas, y lo único que se hacía en las fábricas era ensamblar. Juntarlas, había que juntarlas bien, ni eso hacían bien muchas veces. Entonces, para pasar de ahí a fabricar partes y piezas, hubo que las empresas, digamos, los talleres metalmecánicos, tuvieron que elevar su nivel, la calidad con la que trabajaban, enormemente. Y entonces de ahí surgieron todas estas cosas, la educación del personal. Sabe aquela história de que as aparências enganam? Você vai ver o quanto isso é verdadeiro no mundo da mecânica. Na teleaula de hoje, você vai aprender que o estudo dessas irregularidades, ou melhor, da rugosidade, é fundamental para se conseguir qualidade na mecânica. E agora atenção, porque a nossa teleaula já está começando. Agora eu preciso saber se esse trabalho tem qualidade para ir para o cliente. Silva, tá do jeito, eu garanto. Tito, as aparências enganam. Como assim? Aparentemente, a superfície desse eixo do mancal está lisinha. Agora, nós precisamos saber se ela está apropriada para o tipo de função que ela vai desempenhar. Eu acho que eu entendi. É por isso que as exigências de acabamento da superfície externa, da tampa e da base do mancal são menores,
porque a função desses componentes não pede que eles sejam tão lisos. Exatamente, é isso aí, Tito. Aliás, é fácil encontrar essa mesma relação ao nosso redor. Aqui perto da fábrica, logo depois do viaduto, usaram um tipo de asfalto mais áspero do que o normal, que é para facilitar a freada dos carros que vêm descendo. Para essa função, o melhor é que o asfalto não seja nada liso. Taliba, só que em outras funções é bom que a superfície esteja bastante lisa. É o caso dessas peças que eu estou aprontando para você levar lá para sua fábrica. Sei. E é complicado deixar bem lisa, Ananias? Não é complicado. Agora, a produção de superfícies lisas é sempre mais cara. Você está com pressa? Não, imagina. Eu até cheguei mais cedo para dar uma espiada aí no teu trabalho e aprender um pouco. Agora, como é que se consegue um melhor acabamento? Olha, existem diferentes processos de fabricação de componentes mecânicos que determinam acabamentos diversos em suas superfícies. E quando é preciso que a superfície seja perfeitamente lisa? Por mais perfeitas que as superfícies sejam, elas sempre apresentam irregularidades. Essas irregularidades podem ser divididas em 2 grupos. Os erros macrogeométricos são erros de forma que podem ser verificados usando instrumentos convencionais de medição, como micrômetros, relógios comparadores e etc. Como acontecem esses erros? Durante a usinagem, as principais causas dos erros macrogeométricos são os defeitos em guias de máquina-ferramenta, os desvios da máquina ou da peça, a fixação errada da peça e a distorção devida ao tratamento térmico. Sofia, e qual é o segundo grupo das irregularidades verificadas nas superfícies das peças? São os erros microgeométricos, conhecidos como rugosidade. Rugosidade? É o conjunto de irregularidades, quer dizer, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos como esse rugosímetro aqui. E qual é a importância da rugosidade para a mecânica? A rugosidade tem um papel fundamental no comportamento dos componentes mecânicos. Ela influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, na possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga, na vedação e também na aparência. Quase que não dá para imaginar a mecânica sem a rugosidade, né? Mas, Sofia, o que é que define as características de rugosidade de uma peça, hein? Bom, as imperfeições nos mecanismos das máquinas-ferramenta, vibrações no sistema peça-ferramenta, desgaste das ferramentas e até o próprio método de conformação da peça. Tá bom, mas o que é preciso saber para avaliar a rugosidade de uma peça? Primeiro, é preciso conhecer os termos e conceitos básicos que definem uma linguagem apropriada. Na cabeça de rugosímetro. Silva, você conhece esses termos e conceitos básicos? Olha, Tito, eu te confesso que aprendi isso há pouco tempo. O primeiro conceito é o de superfície geométrica. É a superfície ideal estabelecida no projeto, sem erros de forma e acabamento. É bem diferente do segundo conceito, o de superfície real. É a superfície que limita o corpo e o separa do meio que o envolve com todas as irregularidades deixadas pelo método usado na sua produção. Mas ainda tem outro conceito, que é o de superfície efetiva. É a superfície avaliada pela técnica de medição. Só que os diferentes sistemas de medição podem resultar em diferentes superfícies efetivas. Mas além dos conceitos de superfície, ainda existem os conceitos de perfil. E como é que é isso, Ananias? Bom, o primeiro é o perfil geométrico. É a intersecção da superfície geométrica com um plano perpendicular, resultando uma linha reta. Isso é diferente do perfil real. Ele é a interseção da superfície real com um plano perpendicular imaginário que corta a superfície deixada pelo método de usinagem e produz uma linha irregular. Isso aqui tá parecendo exame médico. Parece, mas não é. Esse aqui é o perfil efetivo. É a imagem aproximada do perfil real, obtida por meio de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas sem filtrar as ondulações.
Mas e se filtrar as ondulações? Bom, aí a gente vai ter esse perfil de rugosidade. Ele é obtido a partir do perfil efetivo, através de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas depois de uma filtragem. Assim, é possível eliminar a ondulação própria da peça. Então quer dizer que sem a filtragem, o traçado de rugosidade recebe interferência do formato da peça. E com a filtragem, podemos avaliar apenas a rugosidade livres do formato da peça, é isso? Exatamente. E será que você não se lembra dos elementos que fazem a composição da superfície? Lembrar eu lembro, mas... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O primeiro elemento é a rugosidade ou textura primária, que é o conjunto das irregularidades provocadas pelo processo de produção. E tem também a ondulação ou textura secundária, que é o conjunto das irregularidades causadas por vibrações do sistema de produção ou tratamento térmico. A orientação das irregularidades é a direção geral dos componentes da textura. Agora, o passo das irregularidades é a média das distâncias entre as saliências, sendo que D1 é o passo das irregularidades da textura primária e D2 é o passo das irregularidades da textura secundária. E para fechar, o último elemento é a altura das irregularidades das texturas primárias. Silva, deixa eu medir a rugosidade dessa peça aqui com ondulações. Mas antes você precisa conhecer alguns critérios para avaliar a rugosidade. Mas que critérios? Um deles é o comprimento de amostragem, também chamado de cut-off, que é um termo inglês. Mas como assim? Toma-se o perfil efetivo de uma superfície num comprimento LT, que é o comprimento total de avaliação. Dentro dele chamamos o comprimento LE de comprimento de amostragem. O comprimento de amostragem em aparelhos como esse rugosímetro ou cut-off não deve ser confundido com a distância percorrida pelo apalpador sobre a superfície LT, ou seja, comprimento total. É recomendado pela norma ISO que os rugosímetros devam medir 5 comprimentos de amostragem e indicar o valor médio. Então a distância percorrida pelo apalpador deverá ser igual a 5 LE, mais a distância para atingir a velocidade de medição LV e para a parada do apalpador LN. Agora, como o perfil apresenta rugosidade e ondulação, o comprimento de amostragem filtra a ondulação. Sabe, Ananias, eu só não entendi como é que esse comprimento de amostragem filtra a ondulação. Olha, é bem fácil, tá, Taliba? Olha, imagina que essa folha de amianto aqui represente a peça que vai ter a sua rugosidade avaliada. Imagine que esta ondulação seja a ondulação da superfície da peça. Trabalhando com trechos da superfície, é como se o cut-off filtrasse a ondulação e acabasse com a sua interferência. Assim, a ondulação não entra na medição que se faz da rugosidade. Muito bom esse negócio do cut-off, filtrar a ondulação. Assim, dá para avaliar a rugosidade e nada mais. É bom mesmo, Caio. Mas para fazer uma boa medição, você tem que levar em conta os sistemas de medição da rugosidade superficial. E quais são esses sistemas? São usados 2 sistemas básicos de medida. O da linha média M, que é usado em vários países, inclusive no Brasil, e o da linha envolvente E. Então me diz como é que é esse sistema M utilizado aqui no Brasil. Olha, Caio, no sistema de linha média ou sistema M, todas as grandezas de medição da rugosidade são definidas a partir do seguinte conceito de linha média. Linha média é a linha paralela à direção geral do perfil, do comprimento da amostragem, de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja igual à soma das áreas inferiores, do comprimento da amostragem L. Entendi. Quer dizer que a soma de A1 e A2, que são as áreas que ficam acima da linha média, é igual a A3, que é a área que fica abaixo da linha média. É isso mesmo, Caio. Pelo jeito você entendeu tudo direitinho. E se você também quer entender tudo e não deixar nada para trás, então fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que significa rugosidade.
Para medir la rugosidad se utilizan tanto rugosímetros portátiles como equipos de mesa. Los primeros caben dentro de un maletín y se llevan a los lugares en que se quiere medir la rugosidad. Los otros trabajan sobre una mesa de mediciones y usualmente son comandados por una computadora. Vamos a ver aquí un muy cortito. Vamos a dar de medir. Entonces este es un equipo portátil. De acuerdo con las normas internacionales, las japonesas, la ISO, nuestra, sobre que no individual, puede hablar de la patente, puede poner sus medidas en castellano, todo. Los modelos, 100 pies, 80 pies. Estamos viendo que va a medir la velocidad en esa pieza que se puede aplicar. Tiene que ponerle parámetros, cuánto va a recorrer. Puede ser el transversal también está. Mira inmediatamente el perfil. Por ejemplo, indicar cuánto va a ser el largo de medición, cuánto va a recorrer el comienzo al final de la cabeza de medición. He visto que la primera parte y la última es la derecha, ¿no? Estoy viendo ahí la velocidad. Superficies que no son planas.
zonas angostas. También la velocidad ahí. Vamos a compartir. Surface Roughness Tester เครื่องวัดความหยาบผิว โมเดล Mitutoyo SV 3000 ใช้วัดความหยาบของผิววัสดุ Este es un velocímetro de mesa, mucho más grande, probablemente más preciso, pero hay que llevar al laboratorio. Bueno, ese por lo menos estaban midiendo. Vamos a ver algunos más. Si son así cortitos, de un par de minutos. Vamos a ver. También este es un dosímetro de mesa, de laboratorio. También la rugosidad interior de estos cilindros en la pared. Ese tipo de mediciones no se puede hacer con los portátiles, ¿no? Hay que tener algún equipo así que pueda tener esa flexibilidad. Ok. Entonces, existe el convencimiento de que la rugosidad es fundamental en el comportamiento de los componentes mecánicos y que está, por lo tanto, en la base del mejoramiento de los productos. O sea que si no tiene una superficie, una rugosidad dentro de ciertos, digamos, dentro de ciertos parámetros, el producto no tiene buena calidad. Entonces, su influencia principalmente lo da, ya hemos leído un poquito esto, en la calidad del deslizamiento, metal lubricado. O sea que
Las piezas importantes normalmente se están moviendo, entonces no hay un rozamiento metal-metal, pero sí lubricado. Entonces la calidad de esa lubricación tiene que ver con la rugosidad. Si es una rugosidad pequeña, entonces la lubricación es excelente, ¿no? Después, resistencia al desgaste. Mientras menor la rugosidad, mayor resistencia al desgaste. La posibilidad de fabricar asientos fijos pesados. Ya hemos visto, no hemos visto, pero vamos a ver cuando nos toque ver asientos fijos, conjuntos fijos que no deben moverse, no deben tener movimiento relativo a una pieza respecto de la otra. Solamente se pueden lograr cuando son piezas con una rugosidad mínima. Vamos a ver eso también. Después, cómo se escurren los fluidos sobre la superficie tiene que ver con la rugosidad. La calidad de la adherencia de los revestimientos protectores también tiene que ver con la rugosidad. Muchas veces necesitamos proteger la superficie, pero por la rugosidad no se adhiere bien. La estanqueidad de superficie de contacto no debe pasar, por ejemplo, un líquido entre dos superficies, entonces eso depende de la rugosidad y también de la apariencia, ¿no? Entonces, como se vio en el video, la medición por coordenadas 3D, además de llevar a la línea de producción la comprobación total de la geometría de productos CNC tan complejos como un bloque de motor, también se ha incluido la comprobación de la rugosidad, todo ello asistido por una computadora que guía sus movimientos. El segundo tema que vamos a ver ahora tiene que ver con la dureza, que es otro de los parámetros muy importantes. Juntamente con los requerimientos dimensionales y superficiales, el tamaño que tiene que tener, la forma de la superficie, la dureza constituye un componente fundamental de la calidad de los productos metalmecánicos, ya que sin una dureza superficial adecuada, los productos no pueden completar la vida útil. Su vida útil porque van a tener un desgaste mucho tiempo antes y cambios de forma significativos, y el desgaste en sus partes importantes harán que no sea posible continuarlos usando. ¿No? Esto sin importar la precisión y cuidado con la que hayan sido fabricados, menos aún lo noble y costosa que haya podido ser la materia prima utilizada. Por este motivo, se incluye en este primer capítulo la medición de la dureza como un tema indispensable. Dureza es aparentemente una propiedad difícil de definir. Sin embargo, es de hecho difícil de definirla, ¿no? Con precisión. ¿Cómo se puede definir? Dice, no es posible medir la dureza de un cuerpo utilizando una unidad absoluta, como por ejemplo la resistencia que puede soportar un cuerpo sin romperse. Eso podemos nosotros medirlo en unidades absolutas. Pero la dureza no puede ser, tiene que medirse de manera comparativa. Los métodos existentes son todos comparativos y pueden clasificarse en 3 grupos. El primer grupo, los que miden la dureza mineralógica o resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados. El segundo grupo de métodos son los que miden la resistencia de los cuerpos a ser penetrados. Es la dureza más comúnmente utilizada y puede ser estática o progresiva o puede ser dinámica por golpe. Y tercero, los que miden la dureza elástica o al rebote, ¿no? Entonces, 3 grupos diferentes. Los más usados son el segundo y el tercero. Los métodos más usados son el Brinell, el Rockwell, el Vickers y el Shor. Estos son del segundo grupo y son progresivos. Todos. Vickers, Brinell, Rockwell son métodos del segundo tipo y son progresivos todos. Ninguno es por golpe. El Mohs tiene que ver con la escala que sirve para medir sobre todo minerales, y es una escala de dureza que se basa en varias piedras con distinta dureza. Y el Shor es la última
la última escala que mide la dureza del rebote. Todos pueden ser comparados, ¿no? Una pieza que la hayamos medido al rebote, podemos medirla también en el Vickers o el Brinner, entonces saber cuánto, si aquí nos dio 90, cuánto nos da aquí en la Vickers o en la Rockwell. Entonces todas las podemos comparar con todas y se puede ver exactamente entonces los materiales más duros, por ejemplo los carburos sintetizados, tienen alrededor de 1500 Vickers. Aquí ya están, aquí la escala de Mohs es quién raya a quién. Entonces al talco lo raya todo el mundo y el talco no raya a ninguno. Es el mineral más blando que existe. El yeso solamente raya al talco, pero es rayado por todos estos otros que existen. Entonces va subiendo la escala de dureza. El cuarzo raya al feldespato de la patita, pero no raya al topacio. Y el topacio raya hasta el cuarzo, pero no al corindón. Y el diamante es el que raya a todo el mundo, ¿no? Es el mineral más duro que existe en la naturaleza. Entonces, aquí también, dureza de algunos materiales de uso más frecuente pueden estar también a la altura del diamante. Inclusive algunos utilizan diamantes para hacer herramientas. Entonces, aquí dentro del Brinner, este es el primer método que se creó dentro de estos del segundo tipo. Y después el Rockwell, ahí tiene muchas escalas el Rockwell, aquí están el B y el C, dos escalas de bola y de cono de diamante para medir. El Vickers es una pirámide de diamante. Carburos sinterizados, entonces las herramientas se hacen de carburo. Entonces tiene cerca de 1500 Vickers, unidades Vickers, kilogramos por milímetro cuadrado de dureza Vickers. Después los aceros de herramientas templados están por aquí, en dureza Vickers, dureza, ¿cómo se llama? Brinner y dureza Rockwell, solamente de cono, no la de B. La de bola mide para otros materiales no tan duros. El Brinner también se utiliza un indentador, o sea, con que en todos estos nos interesa, ponemos un material encima de la pieza cuya dureza queremos medir y le ponemos una carga encima, de manera que medimos después la huella que ha dejado ese material. Aquí está la dureza mineralógica, la vamos a ver, esta es la escala tal como la vimos ahí en el gráfico. El más duro el diamante, el más blando el talco. Quién sabe, el peor defecto de esta escala es el hecho de que son desiguales las distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el 3 y el 4 casi no hay una distancia entre la calcita y el espatofluo, y con la patita y el feldespato mismo son distancias mínimas de dureza, y mucho más grande, por ejemplo, y ahora con el cuarzo o con el topacio, digamos, ¿no? Entonces, estas zonas es muy desigual la escala. Y además no se suelen utilizar en metales, sino que en minerales. El ensayo a la lima es un ensayo simplificado para algunos talleres que no tienen capacidad para comprarse un equipo, un durómetro, entonces suelen hacer ensayos, digamos que son más sencillos, simplificados, para saber qué dureza tienen, sobre todo cuando han templado un material. O sea, van y el cliente le dice, quiero que me haga esta cosa, y después al final me lo tiene que templar para que tenga una superficie dura y aguante el uso. Entonces, como no tiene un durómetro para medir, tampoco tiene un equipo, un horno especialmente diseñado para hacer el temple, entonces él tiene que usar métodos que son
más simples y tiene que estar seguro de si el temple agarró o no agarró. Entonces dice, ¿en qué se basa este método de la lima? Las limas son unos instrumentos que se utilizan para raspar. Se raspa la superficie y se la va desgastando. Dice, este método de la lima es más simple y útil para tener una idea aproximada de la dureza que se obtiene por temple en herramientas o en piezas cementadas. Entonces, lo que queremos ver es si esta pieza que hemos hecho nosotros y hemos templado está realmente templada, o sea, agarró el temple o sigue siendo blanda. Entonces, está sujeto a errores de subjetividad y no da resultados numéricos. Pero se basa en el hecho de que con cierta aproximación se admite que las piezas a las que no raya la lima, entonces hemos dicho que la lima es un instrumento que va raspando la superficie de la pieza y le va desgastando y le va dando forma. Ahora, cuando ya está templada, esa lima ya no entra, ya no raya. Entonces se admite que una superficie ya es dura cuando la lima no le puede entrar, cuando resbala la lima sin entrar. Entonces se admite que esa superficie tiene que tener una dureza superior al 60 Rockwell C, más de 600 Brinell y más de 700 Vickers. Vamos a ver por dónde está. Eso está por aquí, a este nivel. Este es el Rockwell C, más de 60 aquí. Entonces por aquí, este es el Brinell, estaría por ahí por los 600, y el Vickers también, alrededor de los 700. Pero ya el Vickers, el Brinell ya no es confiable. No es confiable solamente hasta los 450, porque utiliza el ensayo Brinell. Entonces ese sería el ensayo de la lima. Simplemente es cualitativo. ¿No? Si la lima raya, o sea, se resbala y no desgasta el material, se supone que realmente el temple ha tenido éxito y que entonces la dureza superficial de esa pieza es superior a 60 Rockwell C. De acuerdo con el resultado obtenido al tratar de limar el material, se puede decir si el temple o tratamiento fue exitoso o no. Dureza Brinell, que fue inventado por el señor Brinell, un profesor sueco, y fue adoptado por la Asociación Internacional. Lo presentó en una reunión internacional para ensayo de materiales el año 1900 y fue adoptado en realidad por esa asociación. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene un durómetro que utiliza una bola de acero templado como el indentador. Entonces, a la superficie de la pieza que se va a medir, del material que se va a medir, se le pone la bola y se pone una carga encima. Entonces, dependiendo de un cierto tiempo, entonces las huellas que tiene aquí de mayúscula es el diámetro que tiene el indentador. P es la carga que se le pone encima y D minúscula es el diámetro de la huella que quedó. Entonces, para medir esa dureza Brinell, durante un cierto tiempo se pone la carga, se saca la carga, se saca la bola y se mide el tamaño de la huella. Ahora, esto normalmente tiene que medirse con un microscopio. Entonces dice, las huellas de la bola van generalmente de 2 a 6 milímetros. El número de dureza Brinell corresponde a la presión media, como está definido, carga partido por superficie de la huella. Y esta superficie, la huella es un casquete esférico, ¿no? Es un pedacito de circunferencia. Entonces, la superficie se puede establecer geométricamente que es pi por d menos raíz cuadrada, d cuadrado menos d mínimo d minúsculo al cuadrado, tal como aparece aquí. Partido por 2. Entonces,
se mide el diámetro, se sabe el diámetro de la bola, se sabe el diámetro de la huella y entonces se puede calcular esto. Aquí dice también se puede calcular usando la profundidad de la huella, pero normalmente nadie tiene, los que tienen este durómetro no tienen instrumentos para medir la profundidad de la huella, pero sí tienen instrumentos para medir el diámetro de la huella. Entonces esto, a pesar de que es así, no se puede usar así. Como se puede ver en el gráfico de más abajo, para aceros ordinarios recocidos con menos del 0,8% de carbono, el número de dureza Brinell y la resistencia a la tracción del material son aproximadamente proporcionales. Entonces, ¿cuánto utiliza? Utiliza 3.000 kilos, 3 toneladas utiliza, fíjense, no aparece por aquí todavía, pero utiliza una bola que tiene 10 milímetros de diámetro y utiliza una carga de 3.000 kilos. Entonces es enorme, imagínense la presión, digamos, un automóvil grande, porque los automóviles no pesan 3 toneladas. Poner encima de una bolita y la bolita encima de una pieza, eso es el ensayo Brinell, ¿no? Es el primero que se creó. Entonces, en el caso de que uno esté tratando de medir la dureza de aceros, entonces se ve por experiencia que la dureza Brinell y la resistencia de tracción del material, normalmente los aceros los clasificamos por su resistencia a la tracción, cuánto se los puede estirar sin que se rompa. Entonces, muchas veces una empresa no tiene plata para comprarse una máquina para medir la resistencia a la tracción, pero sí puede tener un durómetro que es mucho más sencillo. Entonces, conocida la dureza Brinell, puede conocer cuál es la dureza, cuál es la resistencia entre la tracción del acero que compró. Porque hay muchas veces que uno va a la ferretería y no saben qué acero es. Entonces uno puede comprar y después en la empresa ya le puede hacer la prueba. Entonces, haciendo la prueba Brinell, obtiene indirectamente la resistencia a la tracción del material. Dice, si se utiliza 10 milímetros, como es el ensayo original, el ensayo original se realiza con una carga de 3.000 kilos y una bola de 10 milímetros de diámetro. El ensayo requiere muchos cuidados para que los valores obtenidos correspondan realmente a la dureza del material. La superficie se ve que es muy torpe este ensayo, ¿no? Porque 3.000 kilos, una máquina que ponga 3.000 kilos encima de una bola de 10 milímetros de diámetro, es un acorazado. La superficie debe ser completamente plana y ser perpendicular al eje de la carga. Debe estar limpia de óxidos, de cascarilla y de grasa. La distancia del borde a la muestra, o sea, digamos que normalmente tenemos una muestra que no es una pieza, sino que es un pedazo, así como un cubito al que le vamos a hacer la marca. Le vamos a hacer un ensayo. Entonces no lo podemos hacer muy al borde. Entonces la distancia al borde de la huella tiene que ser mayor a 4 veces el diámetro de la huella, ¿no? Entonces habrá que estimar cuánto va a tener nuestra huella. Digamos que va a tener 5 milímetros, entonces no podemos alejarnos, no podemos acercarnos menos de 20 milímetros del borde, ¿no? 5 por 4, 20. Porque si no, el estar al borde va a darnos un número de dureza que no es el verdadero. Utilizando una bola de 10 milímetros, las huellas con diámetro de huella menores a 2,7 no dan una indicación precisa de la dureza. Cuando la huella es menor que 2,7, quiere decir que el material cuya dureza estamos midiendo es muy duro. Ese material es tremendamente duro porque su huella es pequeñita, menos de 2,7 milímetros. Por tanto, con que las huellas de este ensayo están entre 2 y 6. ¿No? Entonces, cuando son 2,7, ya digamos,
se trata de materiales muy duros, y entonces este ensayo no da indicación precisa, porque es tan duro el material que la bola con la cual se hace la huella se ha deformado, y entonces ya no es una bola cilíndrica, no cilíndrica quiero decir, ¿cómo se llama?, esférica, sino que se ha convertido en un elipsoide, algo así. Y entonces la cavidad que queda en el material ya no conserva la semejanza geométrica con los otros ensayos. O sea que ya no es un casquete esférico. Y tiene probablemente un mayor diámetro de lo que debiera tener, a pesar de todo. Entonces, si se utiliza diámetro 10 y 3000, la huella debe estar entre diámetro cuartos, que sería 2,5, y diámetro medios, que sería 5. Entonces, este material también se lo ha ampliado a otros materiales que son no ferrosos. Y para eso, para utilizar una carga que sea más pequeña, se ha definido el factor de carga, que es Q igual a P partido por diámetro al cuadrado, P de la carga de ensayo partido por el diámetro de la bola, para saber qué tipo de bola vamos a usar, pero se ha definido la constante de carga para los aceros es igual a 30, Q. O sea que, por ejemplo, si nuestra carga es 3000 y esto es 10 al cuadrado 100, nos da 30. Entonces, para bronces y latones, Q vale 10, la tercera parte. Para aluminio y aleaciones de aluminio vale 5, la sexta parte. Y para aleaciones de plomo y estaño vale 2,5, la mitad de la anterior. Entonces, las cargas que se utilizan son mucho más pequeñas. Aquí hay un gráfico que nos da, todos estos son dureza Brinell. Viene desde los 10 hasta los 100, 200, 300, 400, 500, 600 hasta 1000. Pero claro, no mide hasta 1000 dureza Brinell. ¿Y quiénes tienen? A ver, los aceros tienen durezas que van desde los 150 a los 600. Los aceros recocidos, que son los blandos, tienen durezas Brinell de alrededor de 150 y los duros, los templados, tienen alrededor de 600. Pero ya hasta por aquí ya no queremos medir en Brinell porque está desvirtuado el número. Y tiene Q igual 30 para los bronces y latones, que son aleaciones de cobre con otros materiales, Q vale 10, y esos materiales tienen durezas que van de los 50 a los 200. Las aleaciones de aluminio van de los 2,5 a los 100, que son más blandas que estas, y las que son mucho más blandas son de los materiales que se llaman antifricción, que van desde 10 hasta 50, y donde Q vale 2,5. Aquí hay una tablita que nos puede decir, por ejemplo, si estamos en acero, pero no queremos usar una carga de 3000, sino queremos usar una carga de alrededor de 200, entonces tendríamos que usar una bola de 2,5, no una bola de 10. ¿No? Entonces, lo mismo se puede hacer con cada uno de los materiales. O sea que además de ser medio agotado este ensayo Brinell, podemos hacerlo no con 3000, sino con uno más chico. Por ejemplo, si queremos hasta 750 kilos, ya la bola tendría que ser de 5. Si utilizamos una bola de 2,5 milímetros, entonces hay que ponerle una carga de 187,5, etc. Y por otro lado, tenemos el problema de que hay materiales que tienen poco espesor. O sea que si nosotros a una planchita de material que tiene 1 milímetro de grosor le ponemos a hacer este ensayo de dureza, entonces estaríamos desvirtuando también la dureza. Aquí está la dureza Brinell y dice, ¿qué pasa cuando aquí están la de Brinell de Q30, la Brinell de 10, de 5 y de 2,5? Entonces,
Este es el espesor de la pieza. Si es un espesor de 4 milímetros, por ejemplo, y es de acero, entonces podemos utilizar una bola de 10. Pero si es de un material más blando, por ejemplo, nos va a dar como 250, entonces hay que utilizar una bola de 5. Y si fuera más blando todavía, una bola de 2,5. Entonces, esto nos indica qué bola hay que usar para que el número que nos va a dar no esté desvirtuado por el hecho de que tiene muy poco espesor. Además, tiene tiempos. Por ejemplo, para el acero, 10 a 30 segundos para el cierre de acero. Hay que esperar con la carga puesta. 30 segundos para bronces y latones. 3 minutos para el estaño, el plomo y las arcillas ligeras. Entonces, hay que avisar también, cuando uno le da la dureza Brinell, tiene que dar el diámetro de la bola, la carga, y tiene que esperar el tiempo también que se ha esperado, ¿no? Para que el que lo escucha sepa. Este es un durómetro Brinell antiguo. Fíjense que aquí va a estar la pieza, se la va subiendo hasta que toca con la bola que está puesta aquí arriba. Entonces deja una huella, y esa huella tenemos que medirla nosotros con un microscopio. Se la mide con el microscopio, que tiene su objetivo así marcado con milímetros, ¿no? Entonces es un microscopio especial hecho para este durómetro, para poderlo leer. Entonces dice por ejemplo, tiene 4,6 milímetros, tendría el diámetro de la bola. El diámetro de la huella, perdón. No de la bola, sino de la huella. Entonces quedaremos hasta por aquí. Estamos en la dureza Rockwell. Y vamos a ir también un poco a la rápida. Y lo vemos entonces el viernes. Entonces los que no van a ir ya saben, estamos en dureza Rockwell. Dejamos de compartir y nos vemos el viernes. ¿Cómo está el taller? ¿Están yendo al taller? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están yendo al taller? Sí, ingeniero, ya estamos por el segundo taller. Ah, está en el segundo taller, ya. ¿Y en qué horario? Hay un horario de 8 a 10 y otro de 10 a 12. 8 a 10 y 10 a 12. Ya. Ok, a ver si yo los puedo ir a ver. ¿Son todos los días, de lunes a sábado? ¿O de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y el sábado no se trabaja? No, el sábado no. Ya, muy bien. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta el viernes. Espero que los que no estén en taller vengan a la clase.